Bueno, vamos a empezar. Doy por sentado que se me ve bien, se me escucha bien, ¿sí? Ok, bien. Antes de comenzar, quería contarles que estuve hablando con Esteban Stringa después de la clase que dio y le pedí si nos podía facilitar eh, una versión escrita de la clase que nos dio para después subirla al blog. Y me pareció importante, él me dijo que sí desde ya, me pareció importante poder contar con esa clase escrita para situar o para volver a situar el recorrido que él nos hizo específicamente de la lógica, perdón, pero estoy admitiendo gente, de la lógica en este momento de la enseñanza de Lacan, de la lógica que subyace a la fórmula de la sexuación. Como ahora viaja, estimo que para diciembre tendremos ese trabajo, pero se me hace que nos va a resultar útil y va a ser el primer paso de otros pasos que vamos a tener que dar en ese sentido. Bien, quería trabajar hoy con ustedes el punto 2 de la clase 7 que venimos trabajando, porque hemos venido, dice Lacan, hablando del goce, y dice, ahora voy a descansar un poco, vamos a hablar de amor. Entonces va a hacer este salto de dimensiones, dice, voy a hablar de amor, y nos dice, es raro hablar de amor. Es raro hablar de amor en este discurso, porque la formalización del discurso analítico, la existencia de matemas, de fórmulas en el discurso analítico, lo hacen parecer una ciencia. ¿Sí? Y es cierto, el discurso analítico tiene un semblante científico, parece una ciencia. Uno mira los matemas, la lógica que Esteban decía, logistería, la lingüística que hemos estudiado como lingüistería aquí, pero parece una ciencia, tiene un semblante científico, mientras que el amor parece ser una cosa, voy a decirlo así, extracientífica. El amor parece ser una cosa, en todo caso, de arte. Por eso hablamos del arte de amar. Por eso le pedí a Juan que suba al blog el texto de Ovidio, ¿sí? El arte de amar. ¿Sí? Es difícil armar algunas fórmulas en ese asunto. A mí no se me escapa que colegas como Jacques Salam Miller han escrito textos de la lógica de la vida amorosa, ¿sí? La lógica, haciendo esta confluencia, esta conjunción entre el campo de la lógica, que es científico, y el campo del amor, que no lo es, pero habitualmente uno tiende a pensar el amor como más ligado al arte. Y dentro del psicoanálisis hubo un tal Erich Fromm, que hace muchos años escribió también un texto que se llamaba, ahora dentro del psicoanálisis, el arte de amar. ¿Sí? Y Lacan toma esto, este pequeño comentario, es raro hablar de amor porque parecemos una ciencia, para transmitirnos cuál es la concepción que él tiene de la ciencia. ¿Qué concepción tiene Lacan de la ciencia? Y una interpretación del momento del surgimiento de la ciencia. ¿Sí? Hace una interpretación psicoanalítica, si se quiere, del momento de irrupción de la ciencia, y vamos a ver hacia el final de la clase una interpretación psicoanalítica de las consecuencias de la irrupción de la ciencia. ¿Sí? Pero en principio nos va a dar su concepción, nos va a decir en qué momento y por qué, a interpretar por qué apareció en determinado momento, siempre siguiendo
en esto a su maestro en epistemología, que era Alexander Coiré. ¿Sí? Le dije a Juan, segunda vez que te nombro en la clase, Juan, tenemos que subir el libro de Coiré, Estudio de Historia del Pensamiento Científico. Me dice, Roberto, lo subimos hace, no me acuerdo cuánto, si 1 año o 2 años, y allá estaba. Cosa que me puso muy contento, porque hace 2 años, entonces 1 año y pico, yo dije, esto hay que subirlo, y este es un punto donde Lacan dice, espero que algunos se hayan remitido a las fuentes, a Alexander Coiré. ¿Sí? Era el maestro de epistemología de él, y él lo sigue en esto. En el momento en que sitúa la irrupción de la ciencia, y Lacan le va a agregar una interpretación psicoanalítica a eso. ¿Sí? En ese sentido, les pido que lean o que relean el texto de Diana Enzástiga, que van a encontrar en el blog, que hizo una puntuación de 2 capítulos del libro Estudio sobre Historia del Pensamiento Científico. Diana puntuó a pedido mío 2 capítulos que son Los orígenes de la ciencia moderna, una interpretación nueva, y Etapas de la cosmología científica. Es decir, tienen el libro y tienen la puntuación, la muy buena puntuación de la colega, que me comentó que hoy no iba a poder estar, pero que la iba a ver en diferido, ¿sí? La clase. Entonces voy a darles un resumen resumidísimo, tipo el Rincón del Vago, que ya en el blog vamos a poner un Rincón del Vago, pero tipo el Rincón del Vago para trabajar con ustedes algunas de las resonancias de este tema. Y el asunto es este, muy resumido, se trata de establecer qué relación hay entre la ciencia moderna y la ciencia medieval. ¿Sí? En estos capítulos que pedí que trabaje, ¿sí? Se trata de qué relación hay entre la ciencia moderna y la ciencia medieval, que es lo que se daba en llamar la filosofía natural. ¿Se da entre ellas una relación de continuidad o entre ellas se da una relación de ruptura? ¿Sí? Se da entre ellas una diferencia de grado. Poco a poco hemos ido pasando a partir de cierto sostén lógico de lo que sería la filosofía de la naturaleza a la ciencia moderna. ¿Es una cuestión de grado o es una cuestión de naturaleza? Naturaleza en el sentido de orden. Es un orden completamente diferente. Bien, Lacan, siguiendo a Coiré, establece una relación de continuidad. Dice, se trata de una discontinuidad radical. Sé que en estos momentos algunos deben decir, bueno, otra vuelta de epistemología y que esto no tiene que ver con la clínica. Mi idea es poder transmitirles qué consecuencias tiene para nosotros la irrupción de la ciencia y qué características esperaremos del sujeto del discurso científico. Así que ténganme un poco de paciencia. ¿Sí? Decía, una relación de continuidad o de discontinuidad. Lacan dice es una relación de discontinuidad. ¿Qué es lo que marca esta discontinuidad? Pues bien, Coiré, como filósofo e historiador de la ciencia que era, lo establece esta ruptura, explica esta ruptura por el advenimiento de la matematización de la naturaleza. ¿Sí? Yo estoy dando un resumen muy resumido, ¿sí? Pero ¿se acuerdan cuando Galileo Galilei, esto ya no, me parece que hace 1 año y pico, que hemos traído algunas cuestiones de Galileo Galilei que decían la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, more geométrico. ¿Sí? O sea, hay una matematización de la naturaleza, ¿no? Lo que implica una deshumanización del cosmos. ¿Mm? Hay un pasaje de paradigma. ¿Sí? Desde el hombre es la medida de todas las cosas a las cosas se explican en caracteres, están escritas en caracteres matemáticos.
cosmos. La deshumanización del cosmos, lo digo así porque así lo dice Coiré en uno de estos capítulos. ¿Sí? Entonces, ahí surge algo nuevo. Ahí verdaderamente se da el surgimiento de algo nuevo. Esto no quiere decir que no haya habido desarrollos importantísimos en los diversos campos científicos previo al advenimiento de la ciencia tal como la conocemos. Y ha habido, yo pensaba en Kepler, pero se puede pensar en la astronomía china, la astronomía maya, desarrollos matemáticos muy importantes. ¿Sí? Un tipo como Kepler era ni más ni menos, le dijo a Galileo, che, mirá que los cuerpos celestes no revolucionan en sentido circular, sino que revolucionan en sentido elíptico. Y no era que tenía un telescopio más potente que el de Galileo, simplemente eran cálculos matemáticos. Decía, cuando yo tengo que calcular cómo se mueve esto, resulta que en una parte anda más rápido tal cuerpo celeste y en otra parte anda más lento. Esto solo lo puedo explicar con una teoría y basándome en cálculos matemáticos y diciendo el movimiento es elíptico. Un tipo como Kepler, que es previo a Galileo. El lazo previo a Galileo, ¿en qué sentido es previo a Galileo? A que si a un Kepler uno le decía, che, ¿y por qué este cuerpo celeste revoluciona de esa manera? No de manera circular, sino de manera elíptica. Un tipo como Kepler te podía decir, y bueno, ¿por qué él quiere hacerlo así? Él quiere, nada, tiene sus necesidades, debe conseguir comida en determinado lugar y entonces pasa más rápido porque tiene hambre y tiene sus necesidades sexuales los cuerpos celestes. Si uno dice, loco, fuiste capaz de hacerte terrible cálculo matemático y después me venís con un imaginario donde los cuerpos celestes y están los machos y están las hembras en los cuerpos celestes. ¿Sí? Hablo cuerpos celestes, hoy en día no se le dicen así, pero digamos, lo hemos visto en la cosmología ptolomeica, todo lo que se encuentra más allá de la luna, el mundo supralunar, lo llamaban así, cuerpos celestes. ¿Eh? Entonces, Kepler podría haber dicho eso. Y con Kepler, tantos otros, Eugenia ha levantado la mano. Sí, Eugenia, decime. Eugenia. Bien. Bueno, cuando puedas, te conectas. Bien. Lo trae Coiré. El advenimiento de la ciencia despeja, atraviesa ese imaginario. La matematización del mundo implica el despejamiento, el atravesamiento de ese imaginario. De tal manera que la salida del sol ya no se explica porque viene Febo en su carro dorado. ¿Sí? La salida del sol se explica porque el sol es un cuerpo y como todo cuerpo tiene un movimiento que se explica por leyes que no tienen nada que ver con la voluntad de nadie. ¿Sí? Si yo tengo que explicar a qué hora va a salir el sol mañana, pues bien, me remito a unas leyes que explican los movimientos de los cuerpos y ahí se acabó la cuestión de la voluntad. No hay ninguna voluntad de un ser. ¿Sí? Entonces la ciencia, punto uno, atraviesa este imaginario, atraviesa este fantasma. ¿Sí? Asimismo, esta matematización del mundo lleva a concebir que el mundo ya no está construido por 4 sustancias: la tierra, el aire, el agua y el fuego. ¿Sí? Cambiando los distintos científicos de los distintos lugares, le agregaban otra cosa:
le agregaban un gas que se llamaba flogisto, los chinos le agregaban madera, decíamos, el mundo también está hecho de madera, que no es tierra, que no es aire, ¿sí? La matematización del mundo, el atravesamiento de este fantasma, el atravesamiento de este imaginario, desustancializó el universo, ¿sí? Desustancializó el cosmos. Hoy en día, si uno agarra un pedazo de madera, te diría, bueno, un científico te diría, esto está formado por algunos componentes que se descomponen en otras partículas, que a su vez se descomponen en otras partículas que ya no se descomponen. Son átomos, ya no pueden ser cortadas. Ya no se descomponen, pero vinieron después con una teoría subatómica y dijeron, no, para eso también se descompone, protones, electrones, tal, los quarks van avanzando en la descomposición, la desustancialización de la materia, de tal manera que si vos le preguntás a alguien ¿y de qué están hechas esas últimas partículas? Te voy a decir, la verdad, no sé de qué están hechas, no es una pregunta relevante. La pregunta relevante, y lo que yo busco, es que esto se comporta como una manera que yo puedo, de una manera que yo puedo predecir. ¿Se entiende? Lacan en otros seminarios esto lo marcaba como una especie de empuje a lo simbólico. Es decir, a medida que vos avanzás en tu conocimiento, se te van haciendo partículas, partículas de partículas, partículas de partículas de partículas que tienen relaciones opositivas y lógicas. Y eso es simbólico. Ahí no hay ninguna sustancia. ¿Se entiende? Era mucho más ordenado, digamos, un mundo de 4 sustancias y un mundo que era un cosmos, porque era ordenado por cosmética, ¿no? Había una belleza, una armonía en el cosmos, ¿sí? Y esto, el advenimiento de la ciencia moderna lo atraviesa del lado al lado. Entonces te dicen, eso se comporta de la manera que establecen estas leyes. Es decir, la ciencia se desembaraza de lo imaginario. Yo estoy hablando de ciencia y estoy hablando de atravesamiento de fantasma y estoy hablando de desembarazarse de un imaginario. Tomen estas cosas y dejen que resuenen entre las orejas. Porque uno dice, che, se me hace que Lacan esto lo viene explicando de una manera que tiene que ver con un análisis. Así que han atravesado un fantasma que despejaba lo imaginario, ¿sí? Y empieza a primar lo simbólico. Me gustaría retener estas resonancias. Y decía, la ciencia se desembaraza de lo imaginario de tal manera que se constituye como un entrecruzamiento simbólico real sin imaginario. ¿Qué sería la ciencia? Un entrecruzamiento simbólico real sin imaginario. Lo real responde a los cálculos simbólicos de la ciencia, sin imaginario. Porque si vos le preguntás, yo tuve la posibilidad de hablar con algunos astrónomos en San Juan, en La Pampa, el Leoncito, y les pedía, loco, tírame un soporte intuitivo. ¿Qué forma tiene el universo? ¿Qué imagen te haces del universo? Y se me reían en la cara, se me reían en la cara. No hay imaginario de eso. Se entiende, la ciencia opera con un entrecruzamiento simbólico real, porque lo real de la ciencia le obedece, ¿sí? Y lo real se te va desustancializando y te quedan los cálculos a lo que eso responde, sea lo que fuera eso, ¿no? También hay que agregar que al desembarazarse de lo imaginario, la ciencia destruye la noción de mundo, destruye la noción de mundo como una totalidad ordenada, como un cosmos, lo que le permite a Lacan a veces decir,
los desarrollos científicos son no todos, porque lo que avanza un desarrollo científico en un lugar puede no tener absolutamente nada que ver con otra rama de la ciencia. A veces lo que se produce en un lugar entraña cierta vacilación, sacudimiento y armado diferente en otro lugar, pero no vayan a creer que existe la ciencia. Son las ciencias. ¿Sí? Destruyen la idea de la unidad. ¿Sí? Y en este sentido, como dijimos hace 1 año y medio, la ciencia nos trae el fin del mundo. Hemos trabajado esto de que no hay un mundo, que no hay una cosmovisión, ¿sí? Que no hay una hipótesis central que explique todo. A este respecto, Diana, en Sástiga de nuevo, Diana me hizo llegar un par de fotos de un par de páginas del texto de Juanito, donde Freud lo dice con nombre y apellido. Habla de su cosmovisión, de la vacilación, Adriana Pérez Fournier me dice, hay inmundo. Sería todo un desarrollo. Por ahora me quedo con que no hay mundo, con que no hay esa unidad, con que no hay esa unicidad ordenada, y que Diana me hizo llegar en unas partes donde Freud dice con nombre y apellido del sacudimiento de la cosmovisión fálica de Juanito. O sea, estamos en el buen camino en ese sentido. ¿Ok? Bien. Ahora bien, hasta ahora venimos en Coiré. Lacan va a dar un paso más como psicoanalista, que es Coiré, historiador, filósofo. Y Lacan dice, él, como psicoanalista, a su manera, hace una interpretación psicoanalítica de lo que se produce en esta ruptura o aquello que produce esta ruptura. ¿Se entiende? Él hace una interpretación de lo que produce esta ruptura, de lo que produce, o aquello que se produce por el hecho de la ruptura. Y en esa interpretación hace jugar dos dimensiones, dos términos, que tienen una relación difícil, dice él, problemática, le agrego yo, entre sí. ¿Sí? Entonces decía, hace una interpretación psicoanalítica de lo que se produce o lo que produce esa ruptura y dice, ahí se juegan dos términos. Estoy hablando de la página 99 en el medio, que dice, tratándose del discurso científico, es muy difícil mantener igualmente presente dos términos, que yo digo dos cuestiones, que digo dos dimensiones y que quiero desarrollar con ustedes. ¿Sí? Que es algo que se produce en ese momento de ruptura. De ruptura en el campo del conocimiento, de ruptura en el campo del saber, y voy tirando un poquito. Habrá que ver si nos surge ahí un sujeto nuevo. ¿Sí? Vamos. Entonces, por un lado, vamos a ver una de estas dos dimensiones. Lacan establece, o Lacan afirma, que se ha producido en esa ruptura, o que ha producido esa ruptura, lo que él llama una subversión del conocimiento. Esta clase realmente prácticamente es una página de Lacan, es una página del seminario. Es una página y 2 parágrafos. Siempre digo lo mismo, no es todo culpa mía, es una culpa no toda mía, porque este seminario es conclusivo de un momento y arranca otro. Entonces el tipo te tiran 5 parágrafos, cosas que he desarrollado en otros lugares más largas. ¿Sí? Lo digo como excusándome, siempre, viste, avanzando despacito. Lacan afirma ahí que en esa ruptura se ha producido una subversión del conocimiento. ¿Por qué? Porque hasta el momento de ruptura,
hasta Galileo Galilei, el conocimiento antiguo, los enunciados de ese conocimiento, se sostenían en un fantasma de lazo sexual. Los enunciados del conocimiento antiguo se sostenían en un fantasma de lazo sexual. Los conocimientos, digo, es un poco fuerte decir, che, los conocimientos del mundo antiguo, sí, pero todo esto se basa en una matriz imaginaria que es un lazo sexual. ¿Sí? Lo voy a leer, página 99. Página 99. Hasta entonces, hasta Galileo Galilei, hasta entonces no hubo concepción del conocimiento que no participase de una inscripción de lazo sexual, de vínculo sexual. Y ni siquiera puede decirse que los sujetos de la teoría antigua del conocimiento no lo supiesen. Ni siquiera puede decirse que no lo supiesen. Salteo y continúo. Estos enunciados, los de la ciencia antigua, tienen como único soporte un fantasma con el que trataron de suplir lo que de ninguna manera puede decirse, o sea, la relación sexual. Es una concepción, una interpretación psicoanalítica que dice todo lo que conocían, absolutamente todo lo que se conocían, estaba montado sobre un fantasma de lazo sexual, sobre un fantasma de vínculo sexual, que estaba operando como una suplencia de lo que no puede decirse, de lo que no puede escribirse, que es la relación sexual. Es una cosa muy fuerte, porque antes de Galileo, caramba, que se han hecho cosas. ¿Sí? Y él hace una interpretación epistémica en este sentido rotunda. ¿Sí? Y dice que el conocimiento tenía como soporte una matriz imaginaria, un fantasma, consistente en un vínculo sexual. Y nos va a dar algunos intentos de confirmación de esta interpretación, digamos, previo, de alguna manera, que es, fíjense que en la filosofía de la naturaleza siempre van a encontrar un principio activo, un agente, que opera sobre un principio pasivo, un paciente, o sea, un principio activo, un principio pasivo. Por ejemplo, el principio activo es la forma y el principio pasivo es la materia. La forma informa, le da forma a la materia. ¿Sí? Entonces siempre encuentra en Occidente esta dicotomía, esta dualidad, donde siempre hay un principio activo, siempre hay un principio pasivo, y dice, esto es propio de todo el conocimiento previo al advenimiento de la ciencia. Y ahí te mete a Platón, te mete a Aristóteles, te mete a la escolástica medieval, te mete a los chinos, con el yin y el yang, para explicar esa dualidad básica que explica todo en el cosmos. Me puse a leer un par de cositas del yin y el yang para ver verdaderamente qué quiere y no decir giladas, y por lo menos lo que un occidental podría decir de eso es que el yin y el yang son dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Si eso no es un fantasma sexual, yo ya no sé qué es un fantasma sexual. Aparte con todas las variantes. Uno es la absorción, el otro la penetración, en fin.
Y en Occidente dice lo mismo, la forma, la materia. Es una cosa que para nosotros, que ya voy avanzando temas, que somos sujetos de la ciencia, es irrisorio, ¿sí? Pero uno lee la física aristotélica. Según la física aristotélica, si yo trajese una piedra de la luna, me paro y la suelto, uno diría, bueno, va a caer la piedra. No, según Aristóteles se iría a la luna, porque es de la luna. ¿Se entiende? Uno lee la física aristotélica y dice, no puedo decir, y bueno, pero es así. Sería como aplicar el ejemplo que se me ocurrió, el del litio. Vieron que Argentina puede llegar a ser el segundo productor mundial del litio. Es más, algunos dicen que nos han endeudado como nos endeudaron para tenernos agarrado y venderles el litio a alguna gente y no a otra gente. ¿Sí? Algunas teorías conspiranoicas que andan por ahí y que uno no tiene por qué aprobarlas. Pero yo pensaba, les invito a pensar el litio como un elemento pasivo, ¿sí? Y el movimiento de electrones, en que consiste la electricidad, sería el elemento activo. Digo, el movimiento de electrones porque son como espermatozoides que se mueven así, los electrones, ¿sí? De tal manera que el elemento activo, eléctrico, penetraría sobre el elemento pasivo litio, cargándolo, inyectándole una energía que luego sería parida como energía de la batería del celular de ustedes. Si yo presento las cosas así, no me meten preso, porque los terraplanistas dicen cosas así muy parecidas, ¿sí? La ciencia barre con todo ese imaginario y Lacan dice, no es solo imaginario, es un fantasma de vínculo sexual que estaba operando ahí, ¿sí? Decirlo así verdaderamente es una cosa fuerte, digo, insisto, porque en otros lugares esto lo plantea más abierto, pero es una cosa muy fuerte pensar que ya no solo la realidad psíquica en la que cada uno de ustedes vive es una teoría sexual infantil. Eso ya lo hemos visto. No lo voy a explicar ahora, pero hemos visto que cada uno vive en una teoría, en una realidad psíquica, en una realidad que es fantasma, ¿sí? En un fantasma donde ustedes se relacionan con un objeto, ¿sí? La realidad de ustedes es una teoría sexual infantil, pero muy difícil decir o aceptar que el abordaje del mundo, el abordaje propio del mundo, de la ciencia antigua, también era una inmensa teoría sexual infantil. Lleva su tiempo ver las cosas así. De tal manera, digo porque lo releo, porque cuando lo dice dice, hasta entonces no hubo concepción del conocimiento que no participase del fantasma de la inscripción de un vínculo sexual. No hubo concepción del conocimiento, de tal manera que vamos a suponer que yo estudiaba astrología, ¿sí? Quiero conocer el movimiento de los cuerpos celestes. ¿Qué iba a salir de ahí? Iba a salir una teoría sexual infantil basada en un vínculo sexual, ¿sí? Está bien, entonces me voy a estudiar filosofía, porque quiero conocer el sentido de la existencia y el lugar del hombre en el cosmos. ¿Qué va a salir? Va a salir una teoría sexual infantil que está basada en la inscripción de un vínculo sexual. Entonces digo, bueno, basta. Ahora quiero conocer a Dios. Quiero estudiar teología. Yo sé que existe Dios, porque me lo dice mi fe, que existe Dios. Pero ahora quiero conocer sus atributos, quiero hablar de Él, describiendo sus atributos, su sustancia, si sus atributos son inconmensurables o mesurables, etcétera, etcétera. ¿Qué va a salir de ahí? Una teoría sexual infantil en la que se inscribe un vínculo sexual, ¿sí? Yo originalmente iba a hablar de otro tema en esta clase, lo voy a hablar en la clase que viene, que era el sostén de Dios.
tomando el título de Rebeca Hernández. Por eso iba a pedir que no lo suban al blog. Iba a pedir, lo pueden subir porque eso lo manejan ustedes. Iba a pedir que no lo suban al blog antes que dé la clase, porque quiero ver si después coincidimos o no coincidimos en este punto. Pero querés estudiar teología y no te va a salir más que un otro construido a partir de una teoría sexual infantil, ¿sí? En la que se inscribe un vínculo sexual, no la relación sexual, un vínculo sexual, porque este vínculo y este fantasma están operando como suplencia de la relación sexual que no puede escribirse, ¿sí? Ese fantasma, para Lacan, ha sido una suplencia de lo que de ninguna manera se puede decir, la relación sexual, ¿sí? Nosotros hemos trabajado acá, cuando yo intenté convencerlos a ustedes de lo que yo sé de ustedes, de su realidad psíquica hacia una teoría sexual infantil, hemos visto en el texto de Freud en 1908 que en estas teorías sexuales infantiles le niñe, ¿no? Las teorías sexuales infantiles que Lenin elabora ante la imposibilidad de representarse a la mujer verdadera, porque así lo llama Freud. El niño elabora teorías sexuales infantiles ante la imposibilidad de representarse a la mujer verdadera, ¿sí? Que es en Freud ante la imposibilidad de representarse la vagina, ¿sí? Hemos visto que en estos fantasmas que operan como suplencia de la relación sexual, se trata de la relación de un sujeto con un objeto. Se trata de la relación de un sujeto con un objeto. El objeto A, el objeto pulsional, ¿sí? Que ustedes lo ven en la parte de abajo de las fórmulas de la sexuación, en la flecha que va de ese barrado a objeto A, ¿sí? Esa flecha que va de ese barrado a objeto A es la dimensión fantasmática que funciona como suplencia de la relación sexual que no hay, ¿sí? Bien. Se dirige ese otro que se quiere conocer. Ese otro que puede ser mi otro partener sexual, pero que puede ser el mundo. Ahora soy un tipo previo a Galileo, que puede ser el mundo, mi concepción del ser, mi concepción de Dios. Eso otro está construido con el sostén del objeto A. Es una relación muy particular porque no les estoy diciendo una cosa muy fuerte, les estoy diciendo que el objeto A es un objeto pulsional, pero que con ese objeto yo construyo un otro. Es decir, que detrás, vamos a ponerlo por caso, lo vamos a poner en mi partener sexual. Lo ponemos mi partener sexual. ¿Qué es la mujer en mi fantasma? ¿Qué es la mujer? Van a encontrar algo que detrás de una serie de rasgos no es más que un objeto pulsional. Lo que le da cierta característica especial, porque uno dice, che, pero si es un objeto pulsional es una cosa autoerótica, es algo a ubicar en el campo del uno, no en el campo del otro. Sí, está bien, pero yo con eso construyo el otro. Entonces es sextimo, porque no está ni en el campo del uno ni en el campo del otro. Se entiende que es una proyección, si quieren, una transferencia. En el seminario 10 Lacan usaba esa palabra, la transferencia del objeto A al campo del otro, que construye el otro, ¿sí? Es decir, el soporte de Dios, me pongo en peleador, pero en peleador ahora, la vez que viene voy a decir la otra versión, que es la de Lacan. Pero hasta ese momento, Lacan decía el soporte del otro, partener, y el soporte de Dios es el objeto A, ¿sí? Ese objeto que es sextimo.
que es mío, pero que es mío, que está en el cuerpo que habito, si se quiere, pero que con eso construye el otro, que con eso construyo el otro. Decía, mi otro partener sexual, pero podía ser el otro que construye Aristóteles, ¿sí? Acuérdense que para Aristóteles había una especie de motor inmóvil, porque esto lo dice en esta página, pero resumidísimo. Dice, hay un ser que es todo ser y todos los demás seres son un poco menos ser y todos los demás seres aspiran a ser un poco más para llegar a ese ser que sería Dios, ¿sí? Entonces Lacan dice, fíjate con lo que fabricó el gran otro. Lo fabricó con el objeto mirada, porque si hay algo que caracterizaba a Aristóteles y a toda la filosofía griega, era que el filósofo tenía una posición de contemplación. Vamos, hay como una especie de resumen resumido lacaniano que dice, a diferencia de las sabidurías orientales, la filosofía occidental es una especie de ojo que mira el mundo. ¿Sí? Por momentos lo contempla físicamente. Sí, pero te va a decir, sí, pero eso es una gilada. Ya desde Platón, digamos, la contemplación ya tiene que subir de nivel. No podés quedarte en el fenómeno, tenés que ir al noúmeno. Ya no te podés quedar en el fenómeno, ya tenés que ir a las ideas. ¿Sí? Es otra manera de observar, es una manera de observar con el intelecto. Y Lacan dice, sí, pero es una metáfora escópica. Es un fantasma escópico y a Dios, al ojo de Dios que te está mirando, lo construiste con ese fantasma escópico. Es una de las representaciones de Dios, un ojo dentro de un triángulo. ¿Se entiende? Es decir, que Aristóteles construía su otro como Platón construía su otro, de la misma manera que yo construyo mi partener sexual. Porque lo que es el soporte del otro es el objeto A. Esa extimidad que hace que yo lleve del campo de lo pulsional a la construcción del gran otro, de la otredad. Bien, este fantasma es lo que vaciló y cayó con el advenimiento de la ciencia. Esto vaciló y cayó. ¿Sí? Por eso Lacan, para él, el tema del deseo del científico es una cuestión importante y caracterizada por cierta oscuridad. ¿Qué mueve el deseo del científico? Del científico como agente del discurso científico, no el científico la persona. Favaloro, inventando no sé qué cosa de bypass. ¿Sí? Que mueve el deseo del científico. Una de las modalidades del objeto causa. ¿Eh? ¿De qué estoy hablando? Retomo para volver. Sabemos que el deseo sexual tiene una causa, un objeto pulsional. Y para Freud, 1908, Teorías sexuales infantiles, y para Lacan, detrás del deseo que se trasunta como esfuerzo de saber, como capacidad de pensar, como tendencia a investigar, se encuentra el mismo objeto causa. Esto Freud lo dice con todas las letras en las teorías sexuales infantiles. Dice, el niño es un pequeño investigador, agarró, encontró esa cosa entre las piernas, fue una erogeneidad que le sacudió un montón de cosas y sale a buscar, a investigar en el campo del otro. No solo eso, Freud ciertas inhibiciones en el campo intelectual, dice, esto obedece a que lo han reprimido en las investigaciones sexuales que hacía, porque es un pequeño investigador. ¿Se entiende la lógica de lo que es esta manera de investigar, esta manera de pensar, movido por el objeto causa? Pues bien, el tipo que estuvo trabajando 5 años en el establecimiento del genoma, del mapa del genoma humano, fueron muchos, vamos a poner algunos. ¿Alguien me puede decir que su deseo como científico, no como persona, su deseo como científico estaba causado por un objeto pulsional?
que él estaba animado por un objeto pulsional. Por ejemplo, qué sé yo, trabajar sobre el mapa del genoma humano, porque lo que lo movía es la mirada de la madre, que lo veía cuando él hacía no sé qué cosita de chiquito, esa mirada gozosa de la madre. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien puede afirmar eso? Pues bien, Lacan dice, no es así. Es un deseo oscuro el deseo del científico. Nadie puede afirmar que lo esté moviendo el mismo objeto causa que el investigador, este niño que tiene 50 años, y a los 50 años sigue investigando. ¿Sí? Nadie puede afirmar eso. Bien, por un lado. Por otro lado, más allá de los ideales de una persona que hace ciencia, más allá de los ideales personales, tampoco podemos afirmar que el deseo del científico esté orientado por esos ideales. Insisto, no el deseo de él como persona, el deseo como agente del discurso científico. Uno podría decir, no, pero está orientado por algo. Cuando alguien se dedica a la ciencia es por ideales, que ese deseo se articula y se ordena en relación a esos ideales. Y Lacan dice, no, no. Ustedes podrían creer que las personas que están investigando para curar el cáncer son gente animadas por un alto ideal, que es la cura del cáncer para favorecer a la humanidad. Pues bien, yo les diría, Lacan les diría que este es un imaginario que solamente se puede sostener en situaciones límites. Solamente se puede sostener en situaciones límites y cuando uno dice, che, nos estamos muriendo por un virus de no sé qué, salgan a encontrar la vacuna. Que no es la vacuna, son las vacunas. ¿Sí? Es decir, que la ciencia no está articulada, orientada por esos ideales. ¿Sí? El deseo de la ciencia es fuerte, es decir, el deseo de la ciencia, diría, el deseo del científico como agente de un discurso, ¿sí? Concierne la búsqueda de un orden en lo real. Fíjense que es un deseo que apunta a lo real y busca allí un orden. ¿Sí? Un deseo que busca un orden en lo real, la manipulación de ese real, que ese real responda, y esto más allá de los ideales de cada científico. Y si ustedes lo ven bien, digamos, es un deseo que se dirige a un real, está ordenado en relación a ese real, busca allí un orden, que ese real lo deja, encontrar las leyes que regulan ese orden lo real, más allá de los ideales de los científicos. Y yo diría, más allá de los ideales de las sociedades, razón por la cual las sociedades a veces tienen que poner este comité de ética en las diversas ramas del conocimiento científico, porque un tipo que estudia clonación, un científico que trabaja sobre eso, él quiere saber verdaderamente si se puede clonar a un ser humano, como se ha clonado una oveja, como se ha clonado... Y alguien le podría decir, che, no seas hijo de puta, sos un inhumano, ¿cómo vas a clonar a un ser humano? Y el tipo, esos son los ideales tuyos. Los míos van también por ese lado, pero hay algo que es más fuerte, que es un deseo que busca un orden en un real y poder encontrar las leyes y que ese real responda. ¿Sí? No sé si se les van armando las resonancias. Un deseo en relación a un real, un deseo que no se rige por ideales. Pero vamos a ver si hay algo del deseo del analista, porque lo ponemos tanto en relación a la mujer barrada, a la mujer, y Lacan dice, che, bueno, las cosas de la ciencia que toma, no las toma porque sí. ¿Sí? Entonces, la ciencia, como discurso, como lazo social, no se orienta por ideales, barre todos los ideales.
La ciencia aspira a aplicarse sobre todas las cosas, sobre todas las prácticas. Nada le es extraterritorial. Para ella nada es sagrado y en este sentido es profanatoria. Es un contrasentido, porque uno si profana lo sagrado, algo que no debe ser profanado. ¿Sí? Pero la ciencia, para la ciencia no existe lo sagrado. Me tengo que retirar, desconocido. Bueno, ok, desconocido. Se puede retirar. Vamos a suponer que alguien dice, no, pero hay una cosa que no se puede, no puede entrar en el campo de la ciencia. La autoridad. Está bueno que el ser humano tenga, digamos, como un principio de autoridad, reconocer las autoridades en algún lugar, ese semblante. La ciencia te dice, son semblantes. No hay nada real ahí. Y si querés buscar investigar científicamente la autoridad, pues bien, mediremos en tal circunvalación o circunvolución cerebral. ¿Cómo es circunvalación o circunvolución cerebral? En tal lóbulo cerebral buscaremos el lugar donde el sujeto responde a la voz cuando es pequeño y después cuando es grande responde a la voz en otro sentido y respeta eso que respeta. ¿Sí? Lo mismo la religiosidad. Un abordaje científico de la religiosidad, uno diría, no, che, no te metas con eso, eso es propiamente humano, no hay animales. Circunvolución, muchas gracias, Walter. Circunvolución. Circunvalación me parecía que era más de auto. Me parecía que venía circunvolución. Entonces, no te metas con la religiosidad y se meten y dicen, no, en el cerebro, en el hipotálamo, ya hay tal cosa que propenden a la abstracción y a la creer. Entonces, nada le es territorial. ¿Sí? Y no obedece ideales. ¿Por qué? Porque se orienta por lo real de la ciencia, que es eso que a la ciencia lo obedece, se orienta por eso. ¿Sí? Ahora bien, lo digo de otra manera, la orientación por lo real implica una ética. Implica una ética orientada por lo real. No sé si les suena Seminario 7, pero las éticas diferentes de la moral, que se rige por las por la moral, por los ideales, y los ideales que han marcado la historia del psicoanálisis, cómo se pensaba que una persona está bien, el análisis bien conducido, según ciertos ideales que establecía la comunidad analítica, y Lacan agarra y dice, es una moral, como tantas otras morales, la ética se orienta por lo real. Y Lacan agarra y dice, la ciencia también, más allá de todos los ideales. Entonces esto tiene para nosotros, estas poquitas cosas que nos dice de la ciencia, claras resonancias entre el deseo del analista y la ética del psicoanálisis y esto que estamos viendo en la ciencia, también orientado por el real propio del psicoanálisis, que no es el real de la ciencia, orientado por el real propio del psicoanálisis y no por ideales. Uno de estos dos términos se los estoy tratando de redondear. Uno de estos dos términos, que es el atravesamiento del fantasma que sostenía la producción del conocimiento de la ciencia antigua y de la correlativa caída del objeto que funcionaba como causa y con el que se construía lo otro. ¿Sí? Este es uno de los elementos. Hemos atravesado ese fantasma, hemos reconocido ese objeto y ese objeto ha caído. ¿Sí? Ahora va a venir un saber nuevo, que es la ciencia, que nos ha liberado, nos sacó de la cabeza esos fantasmas sexuales, que ahí vamos como un nenito que se viene a tocar el pito y ahora quiere, y hace eso 60 años después. ¿Sí? Bien. Ahora bien, en el discurso científico, en la ciencia como lazo social, ¿sí? Esto que venimos de ver se relaciona de una manera contradictoria, de una manera difícil, que es la frasecita que le leí, ¿sí? Con otra dimensión que Lacan puntúa.
Y la frasecita era, se me fue la cosa. Se me fue. Tratándose del discurso científico, es muy difícil mantenerlos a la vez, estos dos términos. El primero lo estuvimos viendo, atravesamiento del fantasma, caída del objeto que es objeto causa y que es el mismo objeto con el que se construye el otro. ¿Ok? Y uno podría llegar a pensar que con la ciencia vamos a llegar a un conocimiento verdadero, algo que nos permite sacarnos de encima esos fantasmas sexuales con los que construíamos nuestro mundo, nuestra manera de vernos a nosotros mismos y nuestro Dios. Pero, página 99, ¿sí? Este discurso, el discurso científico, ha engendrado, estoy leyendo la página 99, este discurso ha engendrado todo tipo de instrumentos que desde el punto de vista que es el nuestro hay que calificar de gadgets, es decir, de aparatos, de dispositivos, de artefactos. ¿Sí? Ha engendrado estos artefactos, estos dispositivos. De ahora en adelante, y mucho más de lo que ustedes creen, todos ustedes son sujetos de esos instrumentos. Ustedes son sujetos de esos instrumentos que del microscopio a la radiotelevisión se han convertido en elementos de su existencia. En la actualidad no pueden siquiera medir su alcance. Lo escribió esto Lacan en el 73. Que bueno, el momento de la revolución tecnológica, pero es posterior. Digamos, en la actualidad no pueden siquiera medir su alcance, pero no por ello dejan de formar parte de lo que llamé el discurso científico, en tanto un discurso es lo que determina una forma de vínculo social. Entonces, retomo, el efecto de la ciencia como discurso, como lazo social, es llenarnos de dispositivos, de aparatos, de artefactos, que no son otra cosa que envoltorios del objeto A. No son otra cosa que objetos condensadores de goce. ¿Qué es esto? Un envoltorio del objeto A. Es un objeto condensador de goce. ¿Sí? Entonces dice Lacan, ojo, que hay dos dimensiones que es difícil mantenerlas juntas, porque por un lado le dio un shot de cool al objeto A, lo sacó, ¿sí? Pero por otro lado nos llenó de objetos que son envoltorios del objeto A, objetos condensadores de goce. Es decir, la ciencia sacudió y desmoronó el fantasma con cuyo objeto construíamos nuestro mundo, nuestro ser, nuestro Dios, pero después resulta que el saber científico en nuestra vida cotidiana, en nuestros lazos sociales, no deja de producir objetos A. Por eso dice, es difícil mantener estas dos cosas al mismo tiempo. Somos sujetos del discurso científico. Decíamos, el inconsciente es el discurso del otro, pues bien, somos sujetos del discurso científico, somos sujetos de los productos del saber de la ciencia, de esos objetos tecnológicos. Basta escuchar a algunas personas que entran acá para decir verdaderamente sos sujeto de, en el sentido de que estás sujetado del celular. El celular te tiene, te sujeta. ¿Sí? Sos sujeto de internet. Y te despertás desvelado a las 4 de la mañana y vas a ver si te entró algún mail. Ya que vas a hacer pis, vas a acercar a internet a ver si hay alguna cosita nueva. ¿Sí? Somos sujetos de los productos del saber de la ciencia. Estamos sujetos de esos aparatos, de esos dispositivos, de esos artefactos. Somos sujetos del celular, somos sujetos de internet, somos sujetos de las aplicaciones.
uno a veces dice, con pacientes que se sienten un poco mal porque dicen, hola, mi vida realmente es una mierda y yo veo la vida de los demás que no es una mierda, porque en Facebook están todos así, así, sacando la lengua, haciendo qué sé yo, y digo, sí, en Facebook, en Instagram y en TikTok nadie sube un coso de cuando tiene sequedad intestinal y está haciendo fuerza para que le salga el lesívalo. O nadie saca la fotito de cuando entra a la pieza y tu pareja está con dos, no sé qué, de lo que se les ocurra. O cuando te dan una patada en no sé qué, o cuando la vida te pega las cachetadas que te pida, que te diga o que te da. Dejemos ahí porque si me voy por la línea asociativa de ese lapsus lingual, andás a saber dónde me llevan esas cachetadas. El punto es que se es sujeto de eso. Se es sujeto de eso y hay respuesta subjetiva de esos dispositivos. ¿Sí? No solo es lo lindo, yo sé muchas cosas de ustedes. Y eso que algunos no los conozco personalmente, pero sé que comieron anteayer o dónde se van de vacaciones y cuál es el color de la malla que usan, lo sé. Sí, está bien, pero hay otros efectos, ¿sí?, que hacen que nuestros cuerpos, nuestro pensamiento, las condiciones de nuestro goce están sujetos a los productos del saber científico con una incidencia directa en los lazos sociales. De tal manera que incluso lo más íntimo de cada quien se configura desde lo más exterior. ¿Sí? Escribí una frase que decía, se fornica como se copula en Pornhub. Lo que quería decir cuando escribía esto es, se coge como se coge en Pornhub. Es así, es desde afuera que eso te viene y es de afuera que eso se toma. Y la sintomatología tiene que leerse también teniendo esta variable de gente que habla de los tamaños de no sé qué o de las duraciones de no sé qué y está subjetivado, está marcado no de los ideales paternos o de la ley del padre o de qué sé yo, sino que se arma, se sostiene, vamos a ir despacio, en ciertos fantasmas que la tecnología te trae. Te golpea así la puerta de tu casa, te golpea la puerta de tu cabeza y te trae fantasmas que no son el fantasma previo al advenimiento de la ciencia. Vamos despacio con esto. ¿Sí? Se coge como se coge en el porno. ¿Sí? Y basta buscar en internet el porno de hace 50 años, de la época de los hermanos Lumière. Aparentemente había leído una vez en El Radar de página 12 que la primera película de porno se hizo en Argentina. Es cosa llamativa, pero parece que, bueno, tenemos nosotros lo nuestro ahí. Estamos adelante del mundo en estas cosas. ¿Sí? Bien, entonces, ahora bien, ser sujeto del celular, y en esto vamos de a poco, ¿sí? Ser sujeto del celular, en tanto se es sujeto del discurso científico, implica una subversión absoluta respecto de las condiciones del fantasma de cada quien. Ser sujeto del celular implica una subversión de las condiciones del fantasma de cada quien. Porque el objeto A, que en el fantasma del saber científico, y el objeto A en el fantasma de cada uno de ustedes, ¿sí? El objeto A, que en el fantasma estaba sosteniendo al gran otro, ahora viene de otra parte. Ese objeto A, que es un objeto pulsional y con el que ustedes fabrican una otredad, en la medida en que ustedes se inscriben del lado macho de la fórmula de la sexuación. Si alguien dice, yo no me inscribo de ese lado, bla, 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 pero Lacan, fíjense que dice toda la humanidad, el saber, la filosofía, todo se inscribe desde ahí y todo arma una otredad a partir del objeto A. ¿Sí? Pero aquí, que después de esa ruptura que implica el advenimiento del discurso científico, el objeto A viene de otro lado.
El objeto A envuelto, estoy pensando en el brillo de la mirada de un niño cuando abría el iPhone, el envoltorio del objeto A como objeto condensador de goce. ¿Sí? El objeto A viene de otro lado, ¿sí? Viene de otra parte. ¿De dónde viene? De los fantasmas, de las fantasías desiderativas que te provee el mercado en los objetos de la tecnología. Caramba, hay un cambio acá. Cambio, porque el objeto A viene de otro lado. Viene con fantasmas que a veces a uno no le viene ni le va. ¿Qué sé yo? A mí había una aplicación que parece que según el movimiento de la cintura te puede decir cuántos pasos diste. Entonces te dice, diste 122.345 pasos. ¿Y para qué mierda me sirve eso? Digamos que, o sea, no tengo fantasma para eso. Pero te dice no, porque si medís los pasos, sabés los kilómetros, y entonces aunque estuviste haciendo trekking en no sé qué, en realidad no hiciste entre tal punto y tal punto 2 kilómetros, hiciste 8. Entonces te dan fantasma. Te dan fantasma con un objeto que primero te traen el objeto y después te fabrican el fantasma. No sé si soy claro. La de cada aplicación es eso. ¿Ves qué se te ocurre a vos? ¿Para qué se te ocurre que puede llegar a servir que tu celular, no sé, te diga de vos mismo? Claro, había uno mientras dormías. ¿Cuántas veces respiraba mientras dormía? Bueno, no sé, digamos, pero se encuentra fantasma a partir de ese objeto que viene de otro lado. ¿Y el fantasma de dónde viene? Viene del mercado. Y una vez que te vendieron el fantasma, bueno, empieza toda la sintomatología. ¿Sí? Entonces, el A viene desde afuera, del fantasma edípico, si ustedes quieren, del fantasma construido a partir de la lógica del inconsciente clásico, si ustedes quieren. ¿Sí? Viene desde afuera de ese fantasma que cada uno de ustedes ha construido como respuesta al deseo del otro. Uno de ustedes ha edificado un fantasma como defensa, dice Lacan en algún lugar, en la neurosis. Y si alguno de ustedes es perverso, va a ser un fantasma como voluntad de goce, pero ustedes han construido un fantasma en relación al otro. ¿Sí? Muy bien, esto viene de afuera de ese fantasma, del fantasma del inconsciente clásico, de fuera del inconsciente. Y al aparecer en la economía libidinal, deslocalizado del fantasma, ese fantasma que el sujeto construyó. Al aparecer desde afuera, el sujeto no tiene sostén en el gran otro, no tiene sostén identificatorio y se las tiene que arreglar con ese objeto como pueda. ¿Eh? Porque una cosa es que yo diga, sí, pues bien, hay un objeto escondido en el campo del otro que condensa mi goce, sí, pero lo he construido yo. Y así como lo construí en un análisis, puedo seguir las vías de esa construcción y eventualmente evacuar lo que de eso se puede evacuar. Sí, pero esto me viene de afuera y me viene con un fantasma preta por que mío no es. Y entonces uno, ¿qué les dice? A los hijos, a los amigos, a lo que se, déjate de joder, pelotudo, que estás con el aparatito ese todo el día, ¿por qué no salí? ¿Por qué? Pues uno apela a qué? Apela a identificaciones, apela a ideales, apela a prohibiciones, apela a amenazas. Hace esto porque te quito el celular, pero está ahí jugando con lógicas que son completamente distintas. ¿Sí? Yo le propongo, porque en esto está bueno abrir un poco la cabeza, digo, hemos estudiado la angustia oral, bueno, no con ustedes, pero hemos estudiado la caída de ciertos fantasmas que anotician la aparición del objeto A en lo oral, en lo anal, en lo escópico, en lo invocante. Alguien podría agarrar y decir, bueno, la angustia de un nene cuando le sacan el celular, esa angustia de castración, es como una pregunta, digamos, una pregunta epocal. ¿Sí? Entonces Lacan diría, no, pará, le saquen el celular, para eso no están seguros, porque es un objeto que viene de otro lado. ¿Sí? Sin embargo, él dice que es un envoltorio del objeto A, que es un objeto condensador de goce. Entonces uno podría decir, bueno, angustia del celular como angustia de...
¿Por qué les traigo esto? Porque la sintomatología que provoca el encuentro con el objeto A que nos trae la ciencia, rompe, sacude el andamiaje mismo que construye el fantasma a nivel del inconsciente clásico. Lo rompe, lo sacude. El goce ahora pasa por este lugar y por esta relación con este objeto. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Que estos síntomas que uno a veces ve aparecer del orden del ataque de pánico, de la angustia, de la compulsión, ¿sí? La adicción al celular, ya no es interpretable ni reducible por la caída de las identificaciones. Es algo que tiene que ver con otra lógica. ¿Sí? De manera que uno podría, siguiendo a Lacan en esta frasecita, son dos términos que es muy difícil mantener igualmente presentes. Uno le podría decir, sí, es difícil, porque la ciencia reintroduce el objeto A, pero deslocalizado. La ciencia que se basó en el desalojo del objeto A y del fantasma en el cual estaba incluido como sostén de los conocimientos del mundo precientífico, ahora te lo metió de otra manera. Te reintroduce el objeto A, pero deslocalizado respecto al fantasma. ¿Sí? Y es por eso que nuestra relación con los dispositivos no es interpretable a partir de la lógica del ser hablante, vamos a decir. Bien, son las 14:21. Yo iba a hacer hincapié en algunas otras cositas que tenían que ver con el sostén del otro. Hoy me quedo con el objeto A como sostén del otro, como sostén y construcción del otro. En 15 días vamos a ver qué es el sostén de Dios o a tratar de dar una vuelta por ese lado que no sea esto. Bien, termino acá y abro el espacio de comentarios, de preguntas. Me interesaba transmitir con cierta vehemencia, si se quiere, la cuestión de la deslocalización, porque que estamos rodeados de gadgets, esto ya para nosotros es la vida. ¿Para qué lugar juega eso? En la economía de goce, en relación al fantasma, esto ya no es tan, no está tan claro. Bien. Juan Manuel ha levantado la mano. Dale, Juan Manuel. ¿Para qué me pongo el... Hola, Roberto, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Dicho sea de paso, me regalaron unos auriculares que te los pones y tienen micrófono y tienen vista al mar y qué sé yo, pero cada vez que me lo pongo se me caen. No es lo mismo. Bueno, claramente estamos atravesados por la tecnología en este momento, cada vez peor. Acá te muestro mi relojito que me cuenta los pasos, me cuenta cómo duermo. Y sí, claramente nos venden que por cuestiones de salud, esto te mide las pulsaciones, te mide esto, te mide el otro. Por suerte no lo compré, sino que fue regalado. Y uno piensa, ¿no es cierto? La verdad me movilizó un montón de cosas, me hizo resonancia con de todo. La influencia que tiene el lazo social, sobre todo en lo que es las políticas. De repente cuando planteabas esto de se coge como en el porno, hasta el porno se está utilizando para hacer política y para movilizar ciertos aspectos que primero era una cuestión de visibilizar y ahora quizás se movió hacia otro lado. El post-porno, ¿estás hablando? Sí. Nada, lo pensaba de cómo influyó en nosotros para bien y para mal, ¿no es cierto?, las cuestiones de la pandemia y cómo se dejó entrar en casa cantidad de adminículos tecnológicos que ahora son imprescindibles
Yo en este momento estoy acá, hablo con vos por el chat del WhatsApp, estoy participando de la reunión en una computadora, estoy con la otra computadora al lado grabando esta reunión para que después la puedan ver por YouTube los que no pueden estar presentes. Es tremendo, anotando lo interesante, todo lo interesante que planteás y anotando qué puedo usar después para poner en el blog para que también enganchar a que la gente lea y participe. O sea, se mete por todos lados lo tecnológico. Pensaba en la figura del troll en la política. El tema de Sí, contratar personas que crean 10 cuentas falsas, o sea, 10 semblantes falsos, con los cuales van a tratar, digo 10, o sea, arman miles de avatares, como dicen, para movilizar la opinión de la gente hacia un lado o hacia el otro. Es realmente un mundo nuevo. No sé si al estilo de Philip Dick, pero es un mundo que de repente cuando lo pensabas esto de cómo se quita el imaginario del nudo, lo pensé como una esquizofrenia, ¿no es cierto? Y por eso me trajo un poco a la psicosis de Dick. Eh, pero bueno, nada, eso, me hizo resonancia con todo eso, súper interesante todo lo que se plantea. Nada más, gracias. bien. Eh, Escribió Cecilia Olmo sobre el texto en que Lacan habla. Lacan habla en varios lugares de los gadgets. Si querés, después pienso alguno que me parezca con más peso que otro. Hay una entrevista también que realizó para la época de televisión, creo, que está muy buena, la tengo por ahí, cualquier cosa después la subimos al blog. Bien, estaría muy bueno subirlo al blog. Sí. Bien, para que tenemos a Amalia y Adriana Pérez Fournier. Creo que Adriana Pérez Fournier pidió primero, así que. Y después Hola. vos, Amalia. Dale. Es como un poco también me escuchan, ¿no? Sí. Lo que refería Juan Manuel son muchos temas que realmente nos mueven a pensar muchas cosas, pero sobre lo último que indicabas en relación a la sintomatología que produce el objeto A, ¿no? Y no hay interpretación, desinterpretación. Ahora quería saber cómo pensar esto, ¿no? Porque de algún modo esto entra en la clínica y con los pacientes y su relación con estos objetos. Por ahí quería, no lo tengo muy claro, ¿no? Si nos podés ampliar un poquito esto. Sí. Es extenso, ¿no? Porque para cada sujeto, digamos, estos objetos, los gadgets, y cómo están en su vida, en su relación y en su vínculo con nosotros, tiene toda una modalidad de goce, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero por ahí alguna línea que más que pudieras decirnos respecto a él. Sí. Amalia. Escucho como una descarga eléctrica. ¿Los demás escuchan bien? A ver, ahí alguien, cierren todos menos Amalia. Voy a cerrar yo también. Creo que es el micrófono de Amalia. No se te escucha, Amalia. Nada. De esto estamos hablando, justamente de esto estamos hablando, absoluto sujeto. Lacan hablaba del sujeto en fading, en el seminario 11, ¿sí? Como el estatuto estructural del sujeto, y acá Amalia nos lo pone en escena, el sujeto muteado. A ver,
A ver, es difícil, yo no tengo respuestas, o sí, tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta, Adriana. Hay toda una sintomatología, a ver si estamos de acuerdo, hay toda una sintomatología que pasa por lo que en determinado momento, y tomando como base la fórmula del fantasma, sigo escuchando esa descarga, ¿verdad? Amalia, ¿lo apagás tu coso? Ah, era eso. Era el coso de Amalia. Hubo toda una época en que tomando como base la fórmula del fantasma, se intentaba reordenar la sintomatología, o por lo menos se intentaba reordenar hechos de la clínica. Sí, por un lado las formaciones del inconsciente, por un lado todo lo que nosotros entendíamos como el hecho clínico ligado al sujeto barrado, ¿sí? Y ahí poníamos el lapsulingua, el síntoma como mensaje del otro, los actos fallidos, toda esa clínica, oponiéndola a lo que alguien llamó por fuera del campo freudiano las formaciones del objeto A. Porque decía, esa es otra clínica. Hay una clínica del pasaje al acto, una clínica del acting out, una clínica de la angustia, una clínica de la depresión, de la melancolización como identificación al objeto, que es una clínica que está del otro lado. Y la acción analítica tenía como brújula en hacer pasar a la clínica del sujeto barrado. Muy bien. No lo iba a nombrar a Nacio, pero nombrémoslo, ¿sí? Está bien. Tengo 2 o 3 libros por ahí. Y entonces la acción analítica era reconducir lo que se presentaba del lado del acting, del pasaje al acto, a la clínica del sujeto barrado. Uno podría intentar, ¿sí? una clínica que tenga que ver con eso. Yo pensaba, Adriana, yo te respondo muy acabadamente, te voy a responder bien y te voy a orientar, pero vos primero me tenés que responder a mí qué es el deseo del analista. Si vos me decís que es el deseo del analista, yo te respondo qué hay que hacer con esto. ¿Se entiende la jugarreta? Uno sabe, a ver, vamos despacio, que hay una especie de, lo voy a decir así, de realización de lo simbólico. Desde el momento en que Lacan ya empieza a contar, ojo, que no todo es el ser hablante, que no todo pasa por ahí, sino que hay una sujeción a los dispositivos, ¿sí? Se empieza a dibujar una lógica de realización de lo simbólico. Si uno tuviese que poner qué se hizo de aquel simbólico que Freud puso en primer lugar y ese simbólico del cual Lacan estableció una lógica, ¿qué se hizo de ese simbólico? Bueno, ese simbólico hoy nosotros lo vemos como un algoritmo. Entonces hay lo que yo estoy llamando, no sé si está bien dicho, porque esto estoy hablando y pensando en voz alta, una realización de lo simbólico. Lo simbólico hoy es un algoritmo y somos sujetos de un algoritmo. Por eso estos encuentros son tan especiales, porque ese algoritmo lo que va captando no es solo qué diarios uno lee, qué deportes a uno le gustan, con qué escenas se masturba, estoy hablando en general. Pero el algoritmo singulariza una cuestión. Walter, ahora te doy la palabra, porque si no estoy tratando de pensar y no puedo leer, no soy multitasking. Hoy en día, de ciertas características de las personas, toman como metáfora las cosas de la computadora, no ser multitasking. Entonces les decía,
ese algoritmo que empieza a ser una especie de cifra cada vez más refinada de cada uno, razón por la cual a mí ciertas propagandas de ciertos políticos no me aparecen ni me van a aparecer, porque ya me sacaron la ficha. Ya me sacaron la ficha. Lo que tiende es hacia una compartimentalización, una evolución del individualismo de masas que termina redundando o produciendo el exilio de los goces de manera cada vez más marcada y cada vez más compartimentalizada. Hay un exilio de los goces y correlativamente un exilio de las realidades psíquicas. Estamos exiliados, digamos. Un personaje dentro de la política, cualquiera sea, puede ser votado por razones estrictamente contrarias en un lugar y en otro lugar. Razones estrictamente contrarias. Entonces, ser sujeto del algoritmo ya nos muestra que lo simbólico no es lo que antes era, vamos a decirlo de esta manera, que produce ciertos efectos de exilio. Ahora, Adriana, sin chicana, ¿viste? Porque la chicana, decime que es el deseo analista y te digo qué tenés que hacer. Sin chicanas, uno sabe que el fantasma, vamos a decir así, es un resto de un trabajo analítico, cuando uno conoce algo de esto, que de alguna forma estaba lógicamente al principio, ¿sí? Pero con eso hubo operaciones. Hubo operaciones en la creación, en la invención de un fantasma como respuesta al deseo del otro. Y en esa invención participaron varios operadores, y un operador es lo que Lacan en algún momento decía, la figura del padre, una especie de ley, una especie de introducción de cierta dimensión de castración. ¿Sí? Bien, hoy en día el padre es una figura degradada y pasada de moda del influencer. Hoy en día, por lo menos las quejas que yo escucho de los padres es el boludo tiene las muletillas que tiene el influencer de no sé qué y piensa y se ríe de la misma tontería que, o sea, ha habido como una especie de ecrantización, de pantallización de lo simbólico también, ¿sí? ¿No? De la imagen reina, una especie de imaginarización de lo simbólico. Y desde este punto de vista, de verdad yo no sé, porque decía, bueno, producir un sujeto, para mí es cada vez más fuerte que el sujeto es una provocación. No hay sujeto, no está el sujeto en ningún lugar. El sujeto es la provocación de un deseo. ¿Sí? Y Lacan a ese deseo le puso imágenes. Por ejemplo, decía, avergüéncenlos. Cuando él se encontraba con este tipo de subjetividad, le decía, apúntenle a los ojos, avergüéncenlo. ¿Viste? Cuando uno dice, che, pelotudo, tú vas a estar con el aparatito, no te puedes sus mamer. Bien, en fin, no se los vendo como un modelo de intervención. Realmente no lo sé, y no estoy seguro que Lacan tampoco estuviese muy seguro del sujeto del objeto A deslocalizado del fantasma. Sobre todo una clínica. Sujeto de un objeto A deslocalizado del fantasma. Creo que le toca a Walter, me parece. Hola, Roberto. Muy buena la clase. No, te planteaba, digamos, porque justamente hay un libro de Recalcati que justamente se llama Clínica del Vacío, que él lo utiliza para pensar la anorexia y las toxicomanías, y lo pone que sería como la clínica donde justamente no está la falta. Es decir,
parafraseando un poco a cuando Lacan define la angustia, cuando dice, bueno, la angustia es justamente porque falta la falta. Uh-huh. Entonces la pregunta era si lo podíamos pensar por ahí. Uh-huh. Gracias. Bien. Bien. Primer cosa que te puedo decir, Walter, primera, ¿sí? No tengo la menor idea. Segunda cosa que te puedo decir es que me parece que hay algo que es así. Me parece que hay algo que va en ese sentido. Yo por eso decía que un sujeto, y si entiendo el sujeto lo voy a llamar así, como la falta de un significante. Un sujeto es una falta. Pero no se encuentra el sujeto en estado natural. No hay un sujeto en estado natural. El sujeto es una, vamos a decir así, una elaboración provocada. ¿Sí? Es una elaboración provocada. Está buena el arco lógico que vos estableces, ¿sí? Porque efectivamente Lacan en algún momento lo pone al analista como el guardián de la falta. El analista es aquel que tiene que hacer que la falta no falte, ¿sí? Que la falta no falte, o sea, ya un temita, una de las cositas que podríamos decir de un lado al otro en esta clínica pendular es agarrar y decir, bueno, una de las cosas que podríamos hacer, solución Walter, es que el analista tiene que introducir la falta en las escenas donde la falta, ¿sí? De tal manera de construir una falta sobre un vacío, porque son cosas diferentes. ¿Sí? Yo no me voy a meter en estas cosas que estuvieron hablando la vez pasada, porque no quiero que un tema lleve a otro tema. Simplemente acá lo traigo porque es Lacan el que está hablando de los gadgets, ¿sí? Y si ustedes son sujetos de eso. ¿Sí? Me parece, ¿sí?, que fenoménicamente uno se encuentra con una clínica de la demasía. Hay demasiado. ¿Sí? Es de la demasía. Me contaba el otro día alguien que escucha estas clases en las clases nuestras y la escucha en velocidad que yo hablo porque está bien, porque el tiempo hay que aprovecharlo, y si lo puedo hacer en 15 minutos en vez de hacerlo en 1 hora y media, lo voy a hacer así, porque esos otros minutos voy a llenar y voy a llenar y voy a llenar, y empieza a ver como una clínica. Por eso hablaba de melancolización y de depresión. Es muy loco, pero hay todo un contubernio, una articulación entre los objetos de la tecnología, es decir, lo de la ciencia, lo de la tecnología que deviene de la ciencia, porque la tecnología es anterior a la ciencia, lo de la tecnología que deviene de la ciencia y el mercado. ¿Y qué se proponen? Que proponen obturar toda dimensión de falta. Lo que te falta es esto. Y esto trae no sé qué cosa, no sé qué cosa. Entonces se juega una cuestión crucial en que cierta dimensión de vacío, y acá hablo de vacío existencial, si se quiere, se pueda provocar con eso una falta, porque la falta es otra cosa. La falta es algo simbólico. Cuando uno dice, bueno, me he encontrado con una falta, eso es algo simbólico. Y la falta producida por lo simbólico llama a algo simbólico para que venga a obturar la falta, y no ya con lo que leímos sabemos que eso va a ser otro el segundo y otro el segundo y otro el segundo. Pero bueno, no sé, me parece que estoy dando vueltas alrededor de algo que no sé, ¿sí? En una lógica que te propone una cuestión diferente. Porque yo digo, sos sujeto del celular, está bien, soy sujeto del celular, pero las cosas que pasan en los cuerpos y las operaciones también son gadgets.
que alguien se implante un pene o que se lo saque, ¿sí? Eso también es un dispositivo, ¿sí? Que alguien, estaba mirando a una política norteamericana que tiene 75 años y vieron que hoy en día la gente envejece hasta los 40. Después le cambia algo la cara, pero no envejecen más, ¿sí? Y eso también genera deseo y genera síntomas y genera compulsión, que se opere, se opere, se opere, se opere, una cosa compulsiva y se angustia cuando ve la arruga, ¿sí? Entonces, nada, quise dedicar una clase a esto, que es una hoja. Es una hoja. Después vamos a seguir con lo otro. Pero a esta hoja hay que darle bola, porque nos trajo de repente en este estado de desarraigo con lo que nos rodea. Nosotros los que nos formamos, no todos ustedes. Yo por la edad me formé en la época de la gloria, de lo simbólico, la ley del padre y la tragedia de enfrentar a la ley y bla, 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 y hoy en día eso es otra cosa. Bien, como estoy hablando al cohete sin decir nada, si hay algún comentario lo incluimos y si no, nos vemos en 15 días a ver qué podemos hablar de Dios, del amor y del alma. A ver, María de los Ángeles, tenés la palabra. Hola, muchas gracias, Roberto. Es muy actual y muy interesante esta cuestión que estás planteando alrededor de los gadgets y de la función que tienen. Y lo otro por donde arrancaste, con la cuestión de la relación de los seres humanos con la técnica, que ya no es la relación con la Tecné como un abordaje del mundo que no disociaba la parte, digamos, artesana y el instrumento del producir artístico, cómo esto ha quedado en otro lugar en este momento. Con relación a la segunda parte, que es tan importante y que abre tantas preguntas, me plantea un problema y es, lo voy a decir así, quizás habrá que localizarlo mejor, entre la clínica continuista y la clínica discontinuista. Porque con los chavalitos encuentro no solamente está el estar tomados por los gadgets, todo esto, como lo están los padres también, pero está también la relación que ellos tienen con el objeto pulsional. No todos están tomados por los gadgets de la misma forma. Y un chico, por ejemplo, un chaval para el que hay una relación muy fuerte con el objeto mirada, hace un uso de los gadgets diferente. Es una opinión, a ver, al que hace la chavalita que, por ejemplo, tiene una relación con la oralidad muy prevalente. Esa es la cuestión. Muchas gracias, Roberto. Bien. Sí, está bien, es como muy pertinente, porque es una cuestión clínica. Digo, hay como una... ¿Levantaste la mano de nuevo, María de los Ángeles? No. Ah, porque me apareciste. Ah, sí, bueno.
Es una pregunta que en principio yo no tengo respuesta, pero sí me queda claro, que hay una cuestión muy singular, hay una cuestión de cada quien. Uno marca, por ejemplo, unos rasgos de una psicopatología, si se quiere, que puede decir, bueno, ha cambiado el síntoma. Y no es que ha cambiado la envoltura formal del síntoma, la envoltura formal del síntoma ha cambiado desde siempre. Ha cambiado la lógica del síntoma, es otra cosa. ¿Sí? Los significantes, aquellos que se jugaban en relación a esta satisfacción primaria de la que hablaba Freud, cambiaron. Cambia la época y cambia el otro de la época, y en la medida en que de alguna forma para Lacan el síntoma tiene una direccionalidad al otro de la época, ¿sí? Y las histéricas con Charcot, hoy en día cuando buscan un amo y agarran al marido y el marido está medio cachuzo, es muy difícil que puedan poner su angustia y sus síntomas, dirigirlo hacia un amo que hoy en día, digamos, tiene pocos. El esclavo moderno es el amo. ¿Sí? Entonces ha cambiado el síntoma, que cambió siempre, cambió su direccionalidad al otro, porque cambió el otro, porque el síntoma no es algo orgánico, es algo que en una de sus vertientes tiene esa direccionalidad, pero ahora cambió de lógica. ¿Sí? Cambió de lógica, por eso decía la deslocalización del fantasma. Y es verdad que cabe preguntarse qué cruces en cada uno, ¿sí? Qué cruces en cada uno hay de estas dos dimensiones clínicas, ¿sí? Qué cruces en cada uno hay de estas dos dimensiones clínicas que uno puede explicar como algo que vamos a decir, el ser hablante no puede manejar, como uno escucha muchas veces, no lo puedo manejar, es más fuerte que yo, no lo puedo manejar, con todas las imaginarizaciones de la acción simbólica. Por eso decía, che, boludo, déjate de joder con esto, que es una manera en lo imaginario de marcar algún tipo de prohibición. Y qué usos la tecnología a su vez puede permitir y se puede hacer que se generen síntomas de la clínica nuestra, de la clínica clásica, pero con un soporte tecnológico. Con un soporte tecnológico que nos lleva ya a otro plano. Tal vez la inhibición se puede definir como de inhibido a alguien que no puede aparecer en TikTok. En fin, que hay cruces y que esos cruces son muy singulares. ¿Sí? Entre el objeto A, marcado por esa dimensión de pérdida, de construcción del otro, de leyes por las que se atravesó la construcción del fantasma, y este otro, que son fantasmas que se compran, porque evidentemente a todos no les cae el mismo lugar. Evidentemente no todos buscan la respuesta ahí. Nada. Bien, vamos a dejar hoy acá y nos vemos en 15 días, como les decía, con el alma, con Dios, con el amor, a ver qué puede salir con eso. Les mando un saludo y espero que nos vemos.